El 18 de marzo de 1888 nació en Moca un niño prodigio, que a los 5 años de edad era capaz de ejecutar el violín como todo un profesional y a los 8 años realizó su primera presentación en público. Nos referimos a Gabriel del Orbe Castellanos, quinto hijo de los esposos Manuel María del Orbe y Carolina Castellanos. Su padre construyó un piano que era la principal herramienta para educar musicalmente a sus hijos, porque todos tenían talento e inclinación por la música. Solo llevaba 2 años aprendiendo en su casa cuando interpretó un estudio de Delfín Alar con el virtuoso cubano Brindis de Salas. El libro Vida Musical en Santo Domingo, escrito por Arístides Inchaustegui y Blanca Delgado Malagón, dice que Gabriel del Orbe debutó el 9 de marzo de 1896 en el Centro de Recreo de Santiago de los Caballeros, logrando impresionar al público porque allí ese día interpretó el Carnaval de Venecia de Paganini, compás por compás, y lo hizo de tal modo que el público no paraba de aplaudirle y quedaron impresionados con aquel niño prodigio. Hay niños prodigios que se pierden, que nacen con el talento y después como que no encuentran el camino. Él encontró el camino. Él desde pequeño fue llevado a los centros donde lo podían oír. El infante quedó marcado ese año, porque el genio trotamundos que fue Claudio José Brindis de Salas, el Paganini negro, estuvo en el país y el 11 de enero de aquel año de 1896 actuó en Moca, donde transcurría la infancia de Gabriel, y ese gran encuentro siempre estuvo presente en su mente. Gabriel del Orbe comenzó su proyección internacional siendo un niño, ya que en abril de 1899 actuó en Cuba, y de ahí pasó a Caracas, Venezuela, donde el presidente Ignacio Andrade lo condecoró con la Orden de Libertador Collar de Bolívar. En esa gira, Gabriel también se presentó en el Palacio de Gobierno de San Juan, Puerto Rico, y en Puerto Príncipe, Haití. Era sobredotado y desde niño comenzaron a condecorarlo. Y en el gobierno de Moncáceres le dieron una beca para estudiar Alemania. Aprovechando esa beca que le otorgó el gobierno dominicano, ingresó en el año 1907 al Real Conservatorio de Música de Leipzig, donde se graduó el 3 de abril de 1909. De ahí se fue a Berlín, donde hizo un posgrado con el profesor Henri Martin, con quien consolidó su magnífico dominio del arco de fina técnica francesa. Cuando él llega a Alemania para ejercer, creo que para elegir a 11 violinistas jóvenes de entre 55, le habían participado que si él no hablaba alemán no podía recibir las clases. Pero de todas maneras le dieron oportunidad de oírlo. Y cuando lo escucharon, le dijeron, aprenda alemán aquí, usted tiene la beca para estudiar en Leipzig. Con sus estudios en Alemania, el violinista dominicano se hizo poseedor de una formación académica soberbia, la cual tuvo oportunidad de demostrar a su paso triunfal por las salas de conciertos en las que dejó su impronta ante un público que le comparó con los más grandes de aquel tiempo. Tal fue el caso de su concierto en la Sala Blätter de Berlín, donde los expertos llegaron a compararlo con Pablo Sarasate. Eso parecía que bajaba del cielo cuando ese señor le ponía la mano al violín. Y aún no siendo nosotros todavía tan ancianos, tuvimos la fortuna de escucharlo y de tratar con su otra parte de la familia. El nombre de Gabriel del Orbe se consagró en la temporada de concierto 1912-1913 de Berlín, donde fue incluido junto a los mundialmente famosos violinistas Bronislaw Hoberman, Joseph Seguite, Jan Kubelik y Leopold Auer. En el año 1913 se publicó un catálogo de los mejores violinistas del mundo, y entre los cuales estaban Gabriel del Orbe. El sumum es la música, porque de ningún otro, ni de antes, ni después, ni ahora, hemos tenido la facultad de tener un virtuoso. Y Gabriel era eso, el sumum del violín, lo máximo. Tuve oportunidad de oírlo todavía en buenas condiciones y realmente no solo yo, el maestro Jacinto Gimbernal reconoce que es la carrera violinística más alta que ha tenido la República Dominicana. Independientemente de que era un gran violinista, se graduó de piano y era compositor.
y escribió polonesas y piezas románticas para violín y piano, y le oí tocar el piano y le oí tocar el violín. Gabriel Del Orbe paseó su talento por salas de conciertos como el Carnegie Hall de New York y por la sala Blüthner de Berlín. También llevó su arte a escenarios de México, Venezuela, Cuba, Haití, París y Hamburgo. Cuando regresó a su patria durante el gobierno de Trujillo, Gabriel Del Orbe recibió una gran oportunidad para proyectar su talento en Cuba. El gobierno de Trujillo lo mandó a Cuba como embajador, agregado cultural de la Embajada Dominicana en Cuba, y él hizo una gran carrera en Cuba, de varios años, dando conciertos por allá, y ahí también se nutrió con la vida cultural de Cuba en los años 40, que sí era muy importante, también ese era un centro cultural en el área del Caribe. Al volver al país, Gabriel Del Orbe ofreció en el Teatro Colón de Santiago el concierto para violín y orquesta de Mendelssohn, bajo la dirección de José María Rodríguez Arrezón. También alcanzó un gran éxito con un recital que presentó en San Pedro de Macorís, y en esa ciudad se quedó por un tiempo enseñando violín y piano a jóvenes músicos. Además de violín, Gabriel tocaba piano y precisamente compuso 5 piezas para piano, así como 27 canciones con textos de Fabio Fiallo, con quien había cultivado una gran amistad, ya que ambos vivían en La Vega, ciudad a la que se mudó la familia del violinista cuando éste era muy joven, y aunque nació en Moca, decidió volver a La Vega cuando decidió retirarse de los escenarios. Nosotros los consideramos como veganos, es parte nuestro, es parte de nuestra tradición cultural y musical, y lo tenemos como tal. Cuando se nos pidió que designáramos un vegano para nombrar una sala del Teatro del Cibao, que había sido distinguido en la música, y teníamos a Luis Alberti, para ponerte un ejemplo, vegano, nacido aquí en La Vega y se desarrolló en La Vega. Sin embargo, nosotros nos decidimos por Gabriel Del Orbe, porque consideramos que era la máxima expresión musical de La Vega. Esa sala del Gran Teatro del Cibao, que lleva su nombre, es el único recuerdo que tienen los veganos del gran violinista del siglo XX, porque a pesar de su grandeza en La Vega, nada recuerda el nombre de Gabriel Del Orbe, a pesar de que él decía que era vegano, a tal punto que solicitó a sus parientes que el día que muriera fuera sepultado en el cementerio ornamental de esa ciudad. Yo creo que aquí en la Escuela de Bellas Artes tenemos que ver de qué manera también lo reivindicamos, poniéndole algún salón su nombre, tal vez a una calle de La Vega, ponerle también su nombre. Estamos en ese proceso de evaluar esos valores veganos que todavía la gente no lo maneja bien. Todavía en La Vega algunos amigos se recuerdan cuando el gran músico retornó a esa ciudad para quedarse viviendo sus últimos años. Una gente muy amable, muy simpático, un caballero. Don Gabriel, imagínese usted una persona muy afable, una persona dulce, como casi todos los músicos, que no, es muy difícil usted ver un músico enojado y con rabia. Gabriel Del Orbe fue un hombre sencillo, no quiso descollar, como decir, alabarse de las habilidades que tenía como coloso del violín. Eso fue una modestia maravillosa. Antonio Fernández tuvo la oportunidad en una ocasión de ver a Gabriel Del Orbe acompañar con su violín a la mezzosoprano profesora Wanda Concepción en una presentación que se realizó en el Casino de La Vega. De vez en cuando hacía conciertos, pero en forma de benevolencia, beneficencia, no con fines de lucro personal. Del Orbe tenía un talento extraordinario, pero en La Vega su entorno no estaba preparado para valorarlo, y al final de su vida su único contacto con el mundo que lo rodeaba era su fiel violín. Se encerraba en su casa cada tarde para ejecutar varias piezas musicales, y eran muchos los vecinos de la calle Mella del barrio La Planta que se acercaban para escuchar su melodía. Y yo me atreví que por las persianas de madera
como dejan un espacio en el marco, y me atreví a acercar un ojo para ver quién tocaba el violín. Le entró un resabio y tiró ese violín en el estuche. ¡Pam! Y no volvió a tocar más. Ya lo que nos quedó de ahí en adelante fue oírlo de la acera de enfrente. Era un episodio que se repetía durante todas las tardes en el barrio La Planta de La Vega. La gente se juntaba en la acera del frente de la casa de Gabriel del Orbe para escuchar esas melodías mediante la cual el alma solitaria del artista de 78 años lograba ponerse en contacto con el público hasta que el 5 de mayo de 1966 dejó de sonar el violín, porque había muerto el gran violinista dominicano de todos los tiempos. Su cadáver fue sepultado en la bóveda de la familia junto a sus padres y hermanos en el cementerio ornamental de La Vega, tal y como él lo había pedido. Una manifestación de duelo multitudinaria, todo el mundo se tiró a la calle, se lamentó muchísimo. Con su muerte, Gabriel del Orbe se llevó a la tumba su genio y su infinita humildad, que lo convirtieron en uno de los músicos dominicanos más destacados del siglo XX. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.